en la segunda sesión que vamos a tener con dos partes. Va a ser un keynote speaker que nos va a hablar sobre tendencias globales en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, y la segunda parte va a ser un panel que va a tratar de nuevas alianzas en el ecosistema digital para el despliegue de infraestructura y la extensión de los servicios. Voy a invitar en esta primera parte al panelista, al keynote speaker, perdón, Javier Morales Fon. Él es analista senior para los servicios de Américas y Global Trends de Cullen International. Bienvenido, Javier. Si quieres sentarte un momento mientras te presento, y te daré el micrófono por acá para que nos des tu presentación. Javier es analista regulatorio senior, sigue la economía digital y media en Perú y las tendencias tecnológicas globales en India, Singapur y otras jurisdicciones de ASEAN. Javier trabajó anteriormente para Telefónica y para el regulador peruano en telecomunicaciones, OCIPTEL. Es economista y abogado con una maestría en Economía y Derecho de la competencia del Toulouse School of Economics. Bienvenido, démosle un aplauso para que nos hable sobre tendencias globales en el despliegue de infraestructuras de telecomunicación. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sí se me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, primero que nada agradecer a los organizadores, a CIED, a la GSMA por la invitación. Para aquellos que no estén familiarizados con Cullen International, somos una empresa radicada en Bruselas con más de 35 años en la industria, y nos dedicamos al análisis de comparativos internacionales en la política pública y regulación en los sectores de telecomunicaciones, media y economía digital. En lo que sigue, veremos brevemente cómo diferentes países y regiones del globo están desplegando su infraestructura de telecomunicaciones. Por límites del tiempo, nos enfocaremos en tres tipos de redes: las torres de telecomunicaciones, la fibra al hogar y los satélites de baja órbita. Comenzamos con el mercado de torres. Como es sabido por todos, existe una tendencia global liderada por Asia y Estados Unidos en el despliegue de redes 5G. Se estima que para el año 2027, a nivel global, ya las conexiones 5G habrán sobrepasado las conexiones 4G. En este contexto, a fin de aprovechar al máximo el potencial de las redes 5G, se requiere de una densa red de antenas y estaciones base. Esto nos lleva a la siguiente tendencia, que es el surgimiento de las torreras. En efecto, en la última década hemos visto un cambio fundamental en la forma como los operadores de móviles poseen y gestionan las torres. Para tener una idea, en el 2014 los operadores poseían el 90% de las torres a nivel global, ya que consideraban que la posesión de estas torres era parte de su negocio principal. Sin embargo, en la actualidad, los operadores móviles solo poseen cerca del 26% de las torres a nivel global, y el restante 74% lo poseen las torreras. Esta posesión de torres por parte de las torreras hace que los operadores móviles puedan ahorrar en CAPEX y OPEX, y con ello invertir en su negocio principal, por ejemplo, en el despliegue de redes 4G y 5G. Además, a medida que la tecnología 5G se desarrolla más, principalmente en la industria, los operadores móviles están reposicionándose, no solamente para ser vistos como proveedores de servicios telco, pero también para ser vistos como proveedores de servicios basados en soluciones. Como un ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos el caso de Telefónica, que a fines del 2019 creó dos divisiones: Telefónica Infra y Telefónica Tech. Telefónica Infra para gestionar proyectos de infraestructura, tales como torres, cables submarinos, fibra, data centers, y Telefónica Tech para gestionar proyectos tipo ciberseguridad, Big Tech, Internet de las Cosas, entre otros. Siendo así, también Telefónica, un poco después, en enero del 2021 más o menos, vendió la mayor parte de sus torres vía Telxius a la torrera American Tower de Estados Unidos. Esta transacción
implicó la venta de más de 30,000 torres por un valor de casi 9,000 millones de dólares. Esto implicó una valorización de casi 30 veces el OIBDA. Interesante al considerar que los operadores móviles tienen en promedio un OIBDA de una valorización de entre 5 a 6 veces el OIBDA. Esta mayor valorización por parte de las torreras se debe a que el negocio de las torreras consiste en proveer el espacio de las torres no a uno, sino a varios operadores móviles, y con ello tiene mayores ingresos con costos incrementales mínimos. Siendo así, las torreras son vistas como un negocio de bajo riesgo, ya que generan ingresos constantes de flujo durante largos periodos. Precisamente esta tendencia global en la venta de torres hacia las torreras también aconteció en un entorno donde los inversionistas institucionales, tales como las aseguradoras y los fondos de pensiones, estaban buscando alternativas de bajo riesgo. Por ejemplo, en esta citada transacción del Telxius no solo intervino Telefónica, sino otros fondos de inversión que tenían participación de Telxius. Cuando vemos el mercado de torres a nivel global, existe aproximadamente 5 millones de torres, de las cuales 3.7 millones de torres pertenece a las torreras. En el mundo existe cerca de 325 torreras y destacan pocas de ellas en la cantidad de torres. El ejemplo más emblemático es el de China Tower, que tiene más de 2 millones de torres, pero esto se debió a una política en China de hace ya 2 o más de 2 décadas de implementar estaciones base incluso en zonas montañosas. Otras torreras que destacan con cerca de 200,000 torres o más en el mundo son American Tower de Estados Unidos, Cellnex en Europa y las torreras de India. En un estudio que realizamos en Calen International en 10 jurisdicciones alrededor del mundo, analizamos a 26 torreras y vimos diferencias entre ellas respecto a diferentes factores. Por ejemplo, el nivel de concentración en el que opera cada mercado, también su nivel de internacionalización. Por ejemplo, en el caso de Cellnex, opera en varios países de Europa. En el caso de American Tower, opera no solo en varios países, sino incluso en varias regiones del globo. Otra diferenciación es el tipo de clientes, su estructura de propiedad. Algunas solo son controladas por un operador móviles, otras por varios operadores móviles y otras por fondos de inversión. Otra característica es el tipo de clientes al que ofrecen servicios. En algunos casos solo a un operador móvil, que es su cliente ancla, en otros casos a varios operadores móviles y en otros no solo a operadores móviles, sino a otro tipo de clientes como el Estado, por ejemplo. Y otra característica que la diferencia es el tipo de infraestructura que proveen. La mayor parte de torreras obviamente provee de macrotorres, pero hay otras torreras que también proveen otro tipo de infraestructura pasiva como data centers y fibra. Por tanto, han devenido de tower cost a fiber cost o a infra cost. Incluso en algunos casos proveen de small cells y otro tipo de infraestructura activa. Esta característica de los mercados, de la estructura del mercado, es importante al considerar los diferentes retos regulatorios que afrontan los países. En la mayor parte de los países del Asia-Pacífico, Europa y la América Latina, han seguido el ejemplo de Estados Unidos y han desarrollado este mercado de torreras. Por tanto, en estos países, el reto de los reguladores es cómo hacer frente y habilitar a estas torreras en el despliegue de diferentes tipos de infraestructura. Por otra parte, en la mayor parte de los países de África y del Medio Oriente no existe un mercado de torreras o es muy naciente debido a las altas restricciones regulatorias. Por ejemplo, restricciones en la inversión extranjera o requerimientos de licencias con altos fees para operar. En estos casos, el Banco Mundial recomienda tener mayor flexibilidad regulatoria a fin de habilitar la entrada a estas torreras que puedan compartir la infraestructura entre diversos operadores móviles y nivelar el terreno de juego entre estos operadores, los cuales pueden proveer de conectividad a la población. Otra tendencia es el despliegue de fibra al hogar, como ya se ha tratado en varios paneles anteriores. En comparación con otras tecnologías de banda ancha fija como las basadas en cobre, la fibra ofrece velocidades de carga y descarga superiores por encima de 1 gigabit por segundo. Vemos que de los 38 países de la OCDE, la mitad de ellos, en 19,
y la principal tecnología de banda ancha fija ya es la fibra al hogar. Incluso en 15 de ellos supera la penetración del 50%. Y como hablaron en el panel anterior, España es un caso ejemplar en Europa que supera el 80%, y otros países como Corea y Japón igualmente. A nivel mundial, a fines de 2021 existían más de 750,000 conexiones de fibra al hogar, destacando los países del Asia-Pacífico. Y al igual que en el caso de las torreras, el ejemplo de China es abrumador, con cerca del 63% de conexiones en el mundo. En otro estudio que hicimos en Calen Internacional en 14 jurisdicciones, sobre el despliegue de fibra al hogar, vimos que en todas las jurisdicciones los países los gobiernos están promoviendo el despliegue de fibra al hogar. Incluso en la mayoría están invirtiendo con fondos, ya sea subsidios a la industria, y asociaciones público-privadas, o incluso con redes estatales invirtiendo directamente, tal como el caso de Australia, que quiere llevar conectividad al hogar con su propia red del Estado. Un ejemplo interesante también es el de Reino Unido, que ha establecido un fondo de $6,000 millones para la industria a fin de desplegar fibra al hogar en el 85% de las familias para el 2025. Hay que considerar diferentes características para el despliegue de fibra. En Latinoamérica, por ejemplo, un problema es la mano de obra especializada. Muchos operadores sostienen que es muy difícil encontrar personas que tengan experiencia en el tendido de fibra. Ya tendrían suerte si encuentran personas con experiencia en tendido de cobre. En la mayor parte de los casos, la experiencia que tienen es en el tendido en obras civiles, ¿no? Por tanto, cada país, cada región debe considerar sus características particulares a la hora del despliegue de fibra. Y finalmente, los satélites de baja órbita es también una tendencia global, ¿no? Elon Musk y todo ello. Vemos que el 2013 existía en el espacio cerca de 1,000 satélites activos, y a fines del 2022 ya hay más de 6,500 satélites activos, todos ellos debido al lanzamiento principalmente de los satélites LEO de baja órbita. A diferencia de los satélites tradicionales, que son enormes y están a 36,000 kilómetros de distancia y que tienen una alta latencia porque es difícil que la señal viaje de ida y vuelta, la ventaja que tienen estos es que logran una conectividad, una cobertura global con pocos, pero la alta latencia es un problema. Esto lo viene a solucionar los satélites LEO, que como están a muy cerca distancia de la Tierra, su latencia es mucho mejor y las velocidades pueden equipararse a las redes terrestres. La debilidad de los satélites LEO es que se necesita cientos o miles de ellos para lograr una cobertura global, pero son muy importantes para la conectividad rural, para cerrar la brecha digital, también para otros desarrollos como el Bajoul, que va a permitir la migración de 4G a 5G, incluso para el desarrollo de la industria de Internet de las Cosas. Ahora, los desafíos, también enfrenta desafíos como son las interferencias, ¿no? en el espectro y la congestión en el espacio orbital. Otro desafío es el impacto ambiental derivado del lanzamiento de cohetes al espacio y la eliminación de satélites una vez que completan su vida útil. También los riesgos de ciberseguridad y de privacidad, ¿no? Provocado por la transmisión y almacenamiento de los datos en los satélites, y finalmente los desafíos regulatorios y de gobernanza que implica la cooperación internacional entre diferentes actores e intereses en este dominio espacial. Bueno, para concluir, 4 ideas claves, que es que existe una tendencia global en el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones, ya sea 5G, fibra al hogar, satélites LEO, entre otros, que si bien compiten entre sí, en realidad son complementarias, ¿no? Debido a otra tendencia es que debido a los altos costos existe una tendencia en la compartición de infraestructura, no solo entre operadores telco como el Open RAN, el RAN Share, pero también con otros agentes como el mayor protagonismo precisamente de estas torreras, para el caso de torres, pero las infra en general para otro caso de infraestructuras pasivas. Y finalmente, para culminar, y que ya se verá en el panel que tratarán,
Nada de lo dicho anteriormente es posible sin la colaboración de tanto el sector privado y el sector público. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Nos has presentado un panorama muy importante de colaboración que se tiene que dar y sobre todo también de regulación y me da muchísimo gusto dar la bienvenida. Te dejo que te sientes en la sala y voy a darle la bienvenida a los panelistas. Voy a tratar para agilizar el proceso de este panel. En la medida que los voy llamando, voy a describir un poco su currícula para que podamos iniciar el panel una vez que estén todos aquí arriba y podamos tener una conversación muy rica con nuestros 4 panelistas que nos van a acompañar hoy. En primer lugar, le voy a dar la bienvenida a Nicolás Silva Cortés, que es director ejecutivo de la CRC Colombia. Nicolás es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Dirección y Gerencia de Empresas y especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de Rosario. Certificado en Gerencia de Proyectos de Project Management Institute, más de 20 años en el sector de telecomunicaciones, tanto el sector privado como en el público. Fue asesor del Ministerio de Comunicaciones y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ha sido catedrático en programas de posgrado sobre regulación de telecomunicaciones, director de Industria de Comunicaciones en el MINTIC de Colombia, siendo designado en 2 ocasiones como viceministro encargado de Conectividad y Digitalización de dicha entidad. Actualmente es director ejecutivo de la Comisión Reguladora de Comunicaciones en Colombia. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Ana. Un aplauso. Como segundo panelista tenemos a José Juan Haro, director de negocio mayorista y asuntos públicos de Movistar Telefónica Hispanoamérica. Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con una maestría en Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. En enero de 2020 se convirtió en jefe de ventas al por mayor y amplificador oficial de Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica. Se incorporó a Telefónica del Perú en 2003, donde ocupó responsabilidades en las áreas de negocio, mayorista, estrategia y regulación, y desde 2011 está a cargo de responsabilidades corporativas en Madrid. Es fundador y miembro del directorio de Internet para Todos y presidente del directorio de Telefónica Centroamérica Inversiones. Muy bienvenido, José Juan. En tercer lugar, tenemos a Ana Claudina García, vicepresidenta en Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad para América Latina de American Towers. Bienvenida. Maestra en Derecho de Empresa por la Universidad de Alcalá, España, así como especialización en Derecho Comparado Iberoamericano de la Universidad Pontificia de Comillas y de Corporate Governance de Yale. Tiene más de 20 años de experiencia en Derecho Corporativo, Operaciones de Financiamiento, Compliance y Telecomunicaciones. Fue por 8 años directora legal y de Asuntos Públicos de American Tower en México. El año pasado asumió la vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad para América Latina. Es consejera de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones y miembro fundadora de la Red Conectadas MX, organización orientada a incorporar a las mujeres en puestos de alta dirección y toma de decisiones, sobre todo en el sector telecomunicaciones y tecnologías de la información. Bienvenida, Ana Claudina. Finalmente, quiero presentar a Emanuel Romero, responsable comercial para México, Centroamérica y el Caribe de Hispasat. Él es ejecutivo en negocios internacionales con más de 15 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones en los mercados del norte y Latinoamérica, con un enfoque fuerte en servicios de conectividad, redes de datos satelitales. Habilidades gerenciales y de negociación multicultural orientadas a la expansión de negocios y generación de nuevos clientes a través del desarrollo de planes estratégicos. Muy bienvenido, Emanuel Romero. Pues aquí tenemos un panel de lujo. En realidad están representadas todas las áreas. Nos hubiera gustado que nos hubiera acompañado también un quinto panelista que teníamos, que es
Pedro Santos Betancourt, desafortunadamente su vuelo no salió de Brasil, nos hubiera hecho completo todo el tema de convergencia porque él viene de la parte de contenidos, pero tenemos presencia de operadores, tenemos presencia operadores terrestres, operadores satelitales, de despliegue de infraestructura de torres y fibra óptica, y tenemos satelital, ya dije, ¿verdad? Y al regulador, también lo tenemos. Entonces, seguramente vamos a tener una plática muy, muy interesante. Y voy a comenzar, sabemos que este panel está orientado a las alianzas y consideramos que es muy importante no solo la alianza que tenemos, la alianza tradicional en el sector de telecomunicaciones, sino también otras alianzas que nos surgen a raíz de la cuarta revolución industrial, donde en realidad hay una disrupción muy grande en donde la infraestructura física, la infraestructura digital y la infraestructura biológica y todos los conceptos biológicos vienen a converger para poder darnos nuevos servicios, nuevas aplicaciones para beneficio de la humanidad. Entonces, aquí yo quisiera comenzar con Nicolás Silva preguntándole, ¿qué medidas se están tomando para fomentar y promover alianzas o procesos entre actores del ecosistema digital con el fin de acelerar el despliegue de la infraestructura y la expansión de los servicios? Muchas gracias, Alma. Un saludo muy especial para todos, para mis compañeros de panel, a ustedes que nos están acompañando aquí también para discutir unos asuntos que son muy relevantes, yo diría que fundamentales. Y comenzaría anotando un punto fundamental, un punto clave, que es uno de los principales aspectos es no generar barreras a los esquemas que se pueden dar en sí mismo dentro de la industria. Nosotros desde el regulador llevamos mucho tiempo explorando cuáles son los distintos esquemas o cuáles son las distintas modalidades, pero lo que no podemos dejar de lado es que la industria en sí misma tiene la posibilidad de buscar y lograr acuerdos que son los que se ajustan más a sus condiciones, y es algo que para nosotros ha sido y sigue siendo una premisa fundamental. Es decir, mientras puedan llegarse a acuerdos dentro de la propia industria, y lo veíamos por ejemplo en el caso de las torres, pues es un mercado que ha venido evolucionando y que está basado básicamente en el acuerdo mutuo. Ahora, finalmente, pues sí hay que buscar entender y dar medidas dentro de lo regulatorio que faciliten que los despliegues en efecto se puedan realizar. Y es allí donde, digamos, también en virtud del marco legal y de las facilidades y de los mandatos que se tengan, pues el regulador debe intervenir primero de una manera muy técnica, es decir, siempre entendiendo que estamos basados en esquemas de costos y que es la base sobre la cual debemos estructurar nuestras medidas. Y segundo, también dando una aproximación hacia lo que son las necesidades de los servicios. Nosotros entendemos que, en efecto, si bien hemos mejorado las cifras a nivel de región en fibra óptica, por supuesto también en despliegues de infraestructuras móviles, todavía hay una serie de barreras que son difíciles de superar. Nosotros tal vez la más grande que hemos identificado es la restricción que encontramos a nivel de los propios municipios, de las municipalidades, y es allí donde nos hemos enfocado en dos áreas específicamente. La primera es tener un acompañamiento a aquellos municipios, especialmente los que tienen menos capacidades, con miras a poder identificar cuáles son las barreras que existen para el despliegue de infraestructuras en estos sitios y, por supuesto, aportar dentro de ese ejercicio a que esas barreras puedan ser liberadas. Como resultado de esta tarea, aproximadamente el 70% de los municipios de Colombia en los últimos 4 años pues se encuentran ya declarados libres de barrera. Y tal vez lo que nos sigue preocupando es que las necesidades de despliegue continúan, y lo que encontramos es que incluso en las capitales de los departamentos es donde vemos que se dan o incluso se incrementan las barreras. Entonces allí todavía tenemos un reto grande de acercamiento.
Lo otro es hacer que los despliegues, particularmente en lo que tiene que ver con fibra, sean mucho más fáciles. En ese caso, pues también hemos generado reglas específicas que han logrado disminuir los costos en ductos de energía alrededor de un 69% en los últimos años, de un 74% en uso de postes. Entonces, a través de esas medidas, nosotros pues seguimos impulsando o seguimos buscando en términos generales que los despliegues se puedan dar, respetando, como lo mencioné al principio de la pregunta, la posibilidad de que siempre exista acuerdos y regulando lo mínimo posible con un principio básico con el que termino esta intervención, que es transparencia también. Es lo que buscamos. Muchísimas gracias. De hecho, ustedes tienen un documento que puede servir de ejemplo para otros países en el que han recopilado todas estas acciones que ha llevado a cabo Colombia respecto al despliegue de infraestructura, normas técnicas y algunos otros principios muy interesantes que están en este documento. Entonces, valdría la pena difundirlo mucho más para que tomemos las mejores prácticas. Costa Rica sé que lo está haciendo, pero hay otros países como México que podríamos estar aprovechando esto. Quizá, y ya lo ha dicho Nicolás, el tema más crítico en cuanto a barreras para el despliegue de infraestructura sean los trámites que se hacen en los municipios. Entonces yo quisiera preguntarle a José Juan, en el caso del despliegue de redes 5G, ¿qué normatividad puede ser la más ágil para instalar de manera expedita un mayor número de antenas con características distintas a las tecnologías anteriores? Y si existe la posibilidad de hacer alianzas entre operadores y autoridades para cumplir con estas nuevas condiciones en las ciudades que además es una exigencia que hacen los municipios, visualmente sean limpias, tomando en consideración además el ordenamiento territorial sin sacrificar la calidad de servicio. ¿Qué nos dirías sobre esto? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Salma, por la pregunta y por supuesto, gracias por la invitación, ¿no? Me pasa que en realidad la pregunta que haces tiene como varias cosas combinadas, ¿no? Lo primero es parte de una aseveración, que es un poco lo que decía Nicolás. La principal barrera para el despliegue de nuevas redes 5G tiene que ver con las regulaciones municipales. Y yo tendría a pensar que es una barrera relevante. Evidentemente a la industria le importa y le importa mucho que se pueda desplegar rápidamente y sin duda alguna el gran fraccionamiento, la gran fragmentación de disposiciones municipales pues hace que esto sea complejo, ¿no? Y desde luego pues iniciativas como las de la CRC o las que han tenido otros reguladores en Latinoamérica para intentar homogeneizar criterios, pues ayudan muchísimo en el despliegue, ¿no? Sin embargo, creo que en la industria estamos convencidos de que el principal reto de partida para el despliegue del 5G tiene que ver con los costos de espectro. Es decir, es extremadamente complicado porque el reto del 5G, como bien decías, presupone, dadas las bandas en las cuales se despliega, unas exigencias mayores de capilaridad de la red. Hay que densificar más la red, hay que instalar un mayor número de sitios, pues evidentemente asumir además de este esfuerzo inversor las necesidades o las exigencias de grandes precios por el espectro, ¿no? Y esto creo que es un tema central que también explica movimientos recientes en la industria en los que pues desde Telefónica con mucha humildad tenemos el gusto, yo diría, de ser pioneros, ¿no? Pues básicamente si es que el costo de un insumo es alto, pues sin duda ninguna es mucho mejor la vida si es que somos capaces de compartirlo, ¿sí? La generación de economías de escala por la vía de la compartición, y esto incluye desde luego la compartición de las redes, pero también la compartición del espectro, es una de aquellas tendencias que no veía en la presentación de Cullen, pero que sin duda ninguna va a ser esencial para asegurar un futuro sostenible del 5G en América Latina, ¿sí? Es decir, pensamos que un futuro sostenible apunta probablemente a un número menor de redes, de infraestructuras sobre las cuales los operadores prestan sus servicios, aunque no necesariamente un menor número de operadores, ¿no? Desde luego, experiencias de compartición de distinta naturaleza pues se han suscitado en América Latina. Nosotros desplegamos el 4G en la capa de AWS en Colombia, en compartición
contigo, UNE, y de verdad esto nos permitió pues anticipar al resto de la industria, desplegar muy rápidamente, y es una alianza que 10 años después continuamos desarrollando en Colombia. En el caso de México nos atrevimos a dar un paso adicional, y este paso lo dimos, entre otras cosas, no por las dificultades de la regulación municipal, sino por el altísimo costo del espectro, ¿no? Y llegamos a un entendimiento con AT&T después de explorar soluciones, porque nos sentamos en la mesa, y esto es contar un poco de la intrahistoria, ¿no es cierto?, con una propuesta inicial por nuestra parte de construir una red conjunta, compartida, y acabamos en un mundo distinto en donde nos convencimos ambos de que el mejor camino de generación de eficiencias era ensanchar la capacidad en la red de AT&T y más bien apagar completamente nuestra red, 11.000 nodos que se dice pronto, y devolver el espectro a la federación, ¿no? Esto evidentemente pues fue una medida de la que en su momento tuvimos muchas dudas, pero que el día de hoy estamos convencidos que nos ha otorgado una viabilidad que de otro modo no podríamos tener, ¿no? Esto que hicimos para el 4G, y pongo estas dos experiencias, pensamos que viene con muchísima fuerza, es una necesidad imperiosa para el mundo del 5G. Y esto obliga también a reflexionar desde el punto de vista regulatorio, como Nicolás lo proponía, ¿sí?, para facilitar los procesos, ¿no? Pues hay países en los que, a pesar de que la tecnología permite, por ejemplo, mecanismos de compartición del modelo MOCN, Multi-Operator Core Network, pues se prohíbe básicamente ese tipo de comparticiones, ¿no? Entonces, estamos poniéndoles cercas al campo, tratando de evitar regulatoriamente que no se utilice la tecnología al máximo de sus posibilidades, ¿no? Y esto, pues para nosotros, es una parte esencial de lo que hacemos, ¿no? En el negocio mayorista que lidero en Hispanoamérica, hemos pasado de una lógica de cliente-proveedor en el tiempo a una lógica de construcción de alianzas, a entender que tenemos que buscar eficiencia en todo lo que hacemos, a poner el objetivo por delante y a tener absoluta apertura para considerar todo tipo de opciones y posibilidades. Si algo te puedo decir, y con esto concluyo, es que van a haber más anuncios de este tipo de construcción de alianzas en los que Telefónica está involucrada este año y en el futuro inmediato. Muchísimas gracias, José Juan. Sí, el tema del espectro es un tema muy delicado porque es un recurso que necesitan todas las empresas para poder expandir sus servicios, pero si de entrada el costo es muy alto, pues el modelo de negocios puede no ser el mejor para poder hacer este trabajo. Sin embargo, ustedes han encontrado alternativas que les han permitido seguir participando en el mercado, y eso creo que puede ser una buena experiencia para otros operadores, pero también hay que trabajar con el gobierno, sobre todo con la parte hacendaria del gobierno, que ve este recurso como un ingreso para otros fines, cuando debería de verse como un ingreso para poderlo regresar al mismo sector para poder dar cobertura universal, ¿no? Pero finalmente hay mucho más diálogo que realizar con esta parte del gobierno que no es sensible a este tema. Quiero regresar al tema, con Ana Claudina, al tema de su experiencia y lecciones aprendidas por parte de la empresa que representa en la región latinoamericana, en términos de la cooperación que ha podido tener American Tower con los gobiernos para desplegar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. ¿Qué ventajas y qué pues áreas de oportunidades has encontrado, Ana Claudina? Muchas gracias, Alma, y bueno, es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias por la invitación. Y bueno, pues voy a retomar un poco las ideas que se han planteado en el panel. En primera instancia, pues nosotros nos encontramos ante una falta de una regulación homologada a nivel municipal. En la mayoría de los países de Latinoamérica existen algunos casos de éxito, pero todavía queda una gran labor por hacer, y en ese sentido es muy importante pues trabajar de la mano como empresas del sector de telecomunicaciones con los reguladores para producir estos reglamentos, modelos o estos códigos de buenas prácticas
que finalmente pues contienen las experiencias, los casos de éxito de la región y cómo se pueden implementar a nivel municipal para ir rompiendo estas barreras de entrada, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado mucho en trabajar de la mano y colaborar con los gobiernos locales para producir estos convenios de colaboración en los cuales nosotros participamos con estos gobiernos y de la mano de otros actores de la industria para producir estos reglamentos, modelos. Se han hecho muy buenos esfuerzos y un caso excelente fue el caso del Estado de Hidalgo, que aprobó esta regulación modelo en donde logramos reducir los tiempos de obtención de permisos municipales de 1 año a 1 mes. Entonces fue una gran labor que se hizo en conjunto con todos los actores de la industria, el gobierno y también inclusive con la academia. Entonces fue importante porque ves cómo la colaboración cierta a todas las personas en la mesa y se puede obtener un resultado que finalmente va a ser beneficioso para todos los sectores sociales. Entonces nos hemos enfocado mucho en trabajar con otros actores para suscribir esos convenios. Y una parte muy interesante es cuando te sientas a nivel municipal, porque es un trabajo muy granular, en donde tienes que ir municipio por municipio precisamente para platicar de los despliegues, de los beneficios, porque no todos los funcionarios municipales van a tener un área específica para regular el tema de los despliegues. O sea, muchas veces, pues, y la mayoría de las veces hay que explicarlo. Entonces, creo que esta colaboración lo que nos da es que podemos trabajar en conjunto y que se puede llevar a muy buen puerto los proyectos cuando buscas esta colaboración desde el principio con las autoridades. Yo creo que es importante continuar trabajando con los reguladores, trabajar con los municipios y cómo vamos apoyando para que este movimiento pues sume a más actores, no solamente en México, sino también en otros lugares de la región. Existen pues casos de éxito, como te decía, el Estado de Hidalgo, recientemente también con Oaxaca hemos logrado muy buenos esfuerzos y estamos trabajando en otros lugares, pero definitivamente tenemos que seguir explorando esas alianzas para mejorar las condiciones del despliegue y pues unificar los criterios dentro de la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Si nos pudieras ampliar, no sé si estás muy reciente en el área latinoamericana, si hay comparativamente entre países, algún país en el que sientas que se ha hecho más fácil esta colaboración. Correcto. Bueno, como bien mencionaba Nicolás, en Colombia se han hecho grandes esfuerzos y también, si mal no recuerdo, tienen un sandbox regulatorio que pues finalmente ha aportado para la mejora regulatoria. También existen varios proyectos legales. En Costa Rica también existe esta reglamentación que va a ser emitida en donde, bueno, se establecen esas prácticas, códigos y nuevos lineamientos para fomentar el despliegue de infraestructura. Entonces, vemos una evolución, vemos cómo va caminando, existen todavía algunas barreras importantes, porque no solamente es el tema del despliegue, no puedes tener también temas de entrada de impuestos municipales que también encarecen muchísimo el despliegue, pagos de derechos que no son consistentes, o inclusive en algunos casos, algunos casos en donde se ordena, por ejemplo, pues la desinstalación de infraestructura de telecomunicaciones existente y la instalación de esa infraestructura en vía pública, ¿no? Entonces esto es algo brutal, porque pues imagínate que tengas que desmantelar toda una red de telecomunicaciones para mudarla. Entonces creo que falta mucha evangelización todavía por hacer, pero sí vemos casos de éxito en donde estas regulaciones están facilitando. Y también, a ver, con la pandemia vinieron regulaciones positivas en donde se apresuraron los despliegues precisamente por la necesidad que había de mantener las redes funcionando. Entonces creo que se sensibilizaron muchísimo las autoridades sobre la importancia de tener regulaciones adecuadas para no frenar los despliegues. Y bueno, creo que continuaremos trabajando en esto y viendo positivamente avances en la región. Y digo, para concluir con una parte muy positiva, mucha colaboración. Vemos que se están haciendo colaboraciones entre países, se están compartiendo mejores prácticas. Entonces creo que eso es algo que va evolucionando y entre todos seguramente se va a lograr un avance significativo en esta materia. Muchísimas gracias. Emanuel, me voy a ir un poquito hacia otro tema, pero creo que es igual de importante por la situación de ya la implementación de servicios. No solo el despliegue, sino es importante tener conectividad, pero si no tenemos aplicaciones o servicios que estén satisfaciendo ciertas necesidades de la población, pues se nos vuelve
pues inefectivo tener toda esa infraestructura ahí ociosa. Sabemos que Hispasat ha venido trabajando con distintos socios tecnológicos para proyectos de telemedicina y teleeducación enfocados a zonas rurales, es decir, sitios sin posibilidad de conectividad a través de ninguna otra tecnología. ¿Cómo ha sido la alianza que han tenido que realizar ustedes para poder proveer esos servicios y qué lo ha motivado? Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presentes. Gracias por la invitación. Es un placer. Y sí, básicamente, bueno, desde el punto de vista de Hispasat hemos tenido acercamientos con las administraciones públicas distintas en la región para escucharles, sobre todo sobre las inquietudes, las problemáticas, los intereses que tienen en el desarrollo de sus estrategias para reducir la brecha digital, para dar atención a servicios básicos y para establecer estrategias de integración o colaboración con la política pública, ¿vale? Desde ahí, digamos que hemos escuchado estas problemáticas, estas inquietudes que las administraciones tienen y hemos creado una solución o nos hemos aliado con diferentes partners probados y con buena experiencia para crear soluciones que llamamos llave en mano, ¿vale? Pero son soluciones que no integran solamente la conectividad satelital, sino estamos intentando llevar soluciones ya integradas, funcionales y que integren, diferentes componentes que se traduzcan en un impacto real en la sociedad. Hay un par de ejemplos, los servicios de teleeducación, como su nombre lo indica, es educación a distancia, y no solamente es poner un internet en una escuela, sino llevar todos los componentes en una sola oferta que permitan un impacto, como decía, real en la sociedad. Esto sería, por ejemplo, además del canal de comunicación, equipar un aula digital con todos los componentes que requiere, tabletas, laptops para los profesores, pizarrones inteligentes, cargadores para estos equipos, capacitación para los profesores, técnicas o teorías o pláticas para que la gente y la sociedad pueda adaptarse a esta solución que estamos proponiendo, un spot Wi-Fi en el exterior de la escuela para que la sociedad pueda comunicarse. Y bueno, esto da forma a una solución, como decía, con un impacto real en lo que está viviendo la gente en estas zonas. ¿Y quiénes serían tus aliados, por ejemplo? Ahí yo pensaría quizá el gobierno local en la parte de la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud. ¿Quiénes participan? Sí, prácticamente, hablando específicamente de la solución de educación, estas charlas las tenemos principalmente con los ministerios o con las secretarías de educación, hablándolo hacia alto nivel y después bajando a las zonas específicas donde se tiene la necesidad. Tenemos también una solución, aparte de la parte de educación, para medicina, para ofrecer servicios de medicina y consulta a distancia en estas zonas rurales, apartadas, olvidadas. Tenemos un partnership con una empresa española llamada Comitas, que tiene mucha experiencia en el mercado, con equipos médicos para exploración, para diagnóstico, que son equipos que ya están probados por nosotros y que tienen compatibilidad completa con el satélite, y lo que se hace es poner estos equipos en una zona rural. Se da capacitación a la gente para que puedan ir a un kiosco o a la propia escuela del pueblito, puedan ser consultados a través de una videoconferencia de alta tecnología y que con un médico especialista que los está atendiendo desde un hospital que está bien conectado en una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto lo que hace es ayudar a los gobiernos a reducir estas necesidades que tienen de ofrecer los servicios básicos y, como siempre, la reducción de esta brecha digital. Muchísimas gracias. Pues siguiendo en esa misma línea, Nicolás, a mí me gustaría saber cuáles son los beneficios de establecer estas alianzas o procesos en el ecosistema digital para la compartición y despliegue de infraestructura, pero también cómo pueden contribuir a la expansión eficiente de los servicios digitales desde el punto de vista del regulador. Esa es una pregunta que es muy amplia y yo creo que se presta para ver el entorno del ecosistema digital como un todo
y volver a algo que es muy básico. Yo sé que la transformación digital es fundamental, estamos en un congreso de transformación digital, pero no podemos dejar de lado que para que esa transformación sea una realidad necesitamos redes, necesitamos modernizar y necesitamos expandir. Entonces yo no lo vería en este momento casi como solo beneficios de la compartición, sino cada vez más, y creo que va en línea con lo que José Juan decía hace un momento, se vuelve una necesidad. Incluso vemos que en países desarrollados, Europa, Asia, Corea, hay redes o despliegues que se están haciendo de manera conjunta, sin necesidad específica, digamos, de intervención del regulador. Y entonces yo creo que es una reflexión que nos sirve a todos, es decir, la necesidad prima sobre, yo diría, los beneficios, porque yo dicto clases, digamos, de compartición de infraestructura y siempre los alumnos, bueno, ¿por qué es importante compartir? Reduzco costos, reduzco tiempos, listo, y me puedo quedar en eso. Pero en realidad yo creo que en una condición como la que nos encontramos, particularmente en los países de Latinoamérica, casi que se vuelve una necesidad y es algo que nos lleva a todos a repensar. En la regulación, sí, hay muchos beneficios. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que el número de acuerdos de compartición de infraestructuras pasivas ha crecido en los últimos años. En los últimos 3 hemos pasado de 255 a 426 sobre uso de infraestructuras eléctricas. Entonces, lo vemos que es positivo, sobre todo en regiones apartadas. También desde lo regulatorio, pues hemos buscado reducir a la luz, digamos, también de la línea de política pública que tenemos ahora, cuáles son las cargas que se están desplegando, no solo a nivel de compartición, sino también desde las exigencias regulatorias a los operadores de menor escala. Esto con miras a que pues, puedan invertir más en sus despliegues y puedan, digamos, enfocarse más en lo que es su negocio. Y esto, digamos que lo vemos como una medida que es positiva. Ya hemos hablado de otras iniciativas, ustedes lo enunciaban, Claudina, lo de pues, que hay un sandbox, hay un ambiente, digamos, regulatorio para que podamos experimentar. Ya estamos avanzando, digamos, en esos procesos de experimentación en los que pues, estamos buscando aprendizajes y poder ver qué podemos reflejar en la regulación ahora y más adelante. Sin embargo, pues siempre va a ser necesario hacer cosas nuevas y seguir impulsando qué tipos de medidas se pueden dar. Tal vez dentro de lo más reciente que mencionaría yo y buscando precisamente ese beneficio que es facilitar el despliegue y poder tener esa plataforma para la transformación digital de todos los sectores, pues podemos mencionar una iniciativa que fue aprobada recientemente en el Plan Nacional de Desarrollo, que es precisamente tratar de unificar los trámites a nivel de todos los municipios del país, con miras a poder lograr unas eficiencias y digamos poder lograr también unos tiempos que sean mucho más ágiles. Es retador, sin duda, ahí tendremos que participar todos en esa discusión y es parte, digamos, como de las tareas que nosotros vemos allí. Y por supuesto, y creo que más adelante podré exponerlo en mayor detalle, también a la luz de los nuevos despliegues que necesitamos, ciudades inteligentes, 5G, más adelante 6G, con unos niveles de concentración mucho más grandes, pues vamos a necesitar de otras infraestructuras también que van a ser relevantes o que potencialmente pueden constituirse en relevantes para poder seguir facilitando ese despliegue. Muchísimas gracias. Y creo que siempre ha sido el gobierno el principal promotor de que se desarrollen estas o se utilicen estos beneficios para la población, para así incitar a que en otros sectores también se dé este desarrollo. Sin embargo, muchas veces el gobierno es muy lento en adoptar estas nuevas tecnologías, estos nuevos servicios y pues eso nos retrasa la llegada de nuevas versiones tecnológicas, como ha sido el caso de 5G en todos los países. Sin embargo, pues tenemos que hacer algo para agilizar la evolución de las tecnologías y de las versiones tecnológicas. Yo quisiera tratar otro tema importante que se da en estas alianzas con José Juan Haro, sobre todo porque Telefónica ha sido galardonada como una empresa socialmente responsable ya desde hace varios años por su estrategia que integra aspectos sociales,
ambientales y de gobierno corporativo, ¿cuáles han sido los principales aliados para lograr esta conectividad inclusiva? O sea, ya no solo estamos hablando de conectividad ni de despliegue de infraestructura, sino también estamos hablando de la importancia de que las empresas o los operadores también sean socialmente responsables y puedan ser inclusivos en su despliegue. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Pues me has tocado la fibra, digamos. Este es un tema que me apasiona personalmente, ¿no? O sea, cuando hablamos de inclusión y más que de conectividad, yo creo que hay que hablar de inclusión digital. ¿Sí? Yo suelo decir que la inclusión no es una parte accesoria, no es un programa, sino que es el negocio mismo. Es decir, las compañías de telecomunicaciones que aspiren a ser legítimas en América Latina no pueden renunciar a la misión de conectar a todos, ¿sí? De no dejar a nadie atrás. Y yo creo que es bastante claro cuando pues, uno ha visto la pandemia, el impacto terrible que supone tener que excluirse del día a día del mundo físico sin tener conectividad, ¿no? Esto tiene un impacto brutal que no alcanzamos a comprender muchos de los que estamos aquí porque sencillamente no lo vivimos, ¿no? En mi país, el Perú, la pandemia supuso niños que se quedaron 2 años sin educación. Y eso es un impacto brutal, no solamente para ellos y sus familias, sino para el desarrollo de la economía. Es una oportunidad que no puede recuperarse sin importar lo que se haga, ¿no? De eso estamos hablando y por eso es tan importante lo que hacemos, ¿no? Porque lo que hacemos no tiene que ver con el mega que se utiliza para subir un vídeo a TikTok o para pues, bajarse un vídeo de YouTube, ¿no? Sino que lo que hacemos tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con el desarrollo de la sociedad digital, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el trabajo. Y por tanto, pues yo me atrevería a decir que lo que hacemos hoy en el mundo de la economía digital es tan o quizá más relevante que las conexiones viales, que las carreteras, ¿no? Y yo sí te podría decir que en Telefónica estamos absolutamente convencidos de que el centro de nuestro negocio es incluir a todos los que podamos incluir, ¿no? Y claro, las alianzas nos permiten la oportunidad de hacer cosas disruptivas, ¿no? En el año 2019, y esto lo hemos repetido 500 veces, y creo que ya es un poco hasta traído, es muy manido, ¿no? Pero lanzamos una compañía en Perú que tiene características curiosas, ¿no? En primer lugar, los socios pues son empresas o entidades que nada tenían y nada sabían del sector de telecomunicaciones, ¿no? Facebook, hoy día Meta, se atrevió a invertir en esta empresa, en el equity, pero además el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF, en lugar de prestar dinero, se convirtieron en accionistas. Y crearon Internet para Todos, que casi 4 años después es una compañía que ha conectado a más de 3 millones de peruanos que antes de la pandemia no tenían acceso a los datos móviles, ¿no? Y yo creo que esto, pues, por lo menos a mí, me llena de orgullo y me hace dormir tranquilo en la noche, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sueño que tenemos? El sueño es hacer Internet para Todos en Colombia, es hacerlo en Ecuador, es expandirlo a otros países por esta lógica de cooperación. Y es decir, que en las zonas rurales no tiene sentido andar replicando infraestructuras y sumar a la colaboración no solamente a agentes privados, sino también, por supuesto, a agentes públicos, ¿no? Y yo creo que en esta exploración pues nos vamos aproximando y empezamos a descubrir que hay una magia en la compartición que nos puede atrever a soñar con niveles de conectividad que de otro modo no se podrían alcanzar, ¿no? Pero no solamente tiene que ver el tema de la inclusión, digamos, con la sostenibilidad, ¿no? Tiene que ver con la S del ESG, ¿no? Pero es que además las alianzas tienen otros impactos enormemente importantes en las estrategias de negocio responsable, ¿no? Por ejemplo, como hemos demostrado en México, pues apagando una infraestructura, por definición, consumimos menos energía y hacemos efectivamente que nuestro impacto ambiental sea menor, ¿no? Y esto es extremadamente relevante, ¿no? Y lo estamos mostrando además al acelerar
el apagado del cobre y movernos hacia tecnologías más limpias, con la fibra también mediante mecanismos de colaboración en Chile o en Argentina, ¿sí? Y estamos explorando esas alternativas en otros países, ¿no? De modo que sí, efectivamente, es un poquito lo que tú decías, ¿no? Colaborando con otros podemos efectivamente hacernos cargo de las estrategias de sostenibilidad, ser socialmente responsables y, por supuesto, contribuir al logro de objetivos relevantes para nuestras ciudadanías que no tienen por qué estar reñidos con nuestros objetivos empresariales, ¿no? Buenísimo. Ojalá todos pensáramos así. Y en ese sentido, en términos de política pública, Ana Claudina, y en este sector en general, y del despliegue de infraestructura en particular, ¿cómo ves a la región? ¿Cuáles son los retos nuevos y los que no hemos podido superar pensando en esa cobertura universal de la que habla Juan José y José Juan, perdón, ya te cambié el nombre? Estoy acostumbradísimo. ¿Y qué es lo que pasa en la parte de política pública? Ya hablamos de la regulación, pero la política pública está al nivel que necesitamos o necesitamos mover un poquito más a nuestros hacedores de política pública para que nos den las herramientas. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante compleja porque cada país definitivamente está en un momento distinto en evolución y en planeación de política pública. Podríamos hablar que en algunos países el reto es tener una política pública enfocada 100% hacia la creación de una agenda digital y desarrollar esta visión de cerrar todo el ambiente legal, el legal y regulatorio para poder cerrar la pinza, ¿no? Porque puedes lanzar a lo mejor en algún mercado alguna licitación, pero tienes que cerrar la pinza y tienes que armonizar la regulación no solamente a nivel federal, sino tienes que irte desde el municipio para que esto realmente funcione, sea como un engranaje. No es algo bastante complejo, no es algo fácil, pero definitivamente se puede trabajar en este sentido. Creo que debemos de avanzar también un poco más en las colaboraciones públicos-privadas, son bastante importantes. En el tema, por ejemplo, de cerrar, y lo que mencionaba, ¿no? Cómo cerramos la brecha de acceso y la brecha de uso, ¿no? Porque son dos brechas pues bastante amplias en nuestros mercados, en la región. ¿Qué porcentaje de la población está desconectada? Sabemos que, por ejemplo, en Colombia el enfoque regulatorio va a conectar a esas personas que no tienen esta buena conectividad, y nos estamos enfocando mucho en cerrar la brecha digital en las zonas rurales, pero esto definitivamente tiene que ir de un esfuerzo colaborativo con los gobiernos y de una política y una visión a largo plazo. En cuanto a la brecha de acceso, nosotros la de acceso, pues tenemos el despliegue de las torres, pero en la de uso nosotros también nos enfocamos mucho en desarrollar habilidades digitales, ¿no? En American Tower tenemos un programa pues que también nos apasiona, se llama Comunidades Digitales, y este programa, bueno, al menos en México lleva 10 años, actualmente tenemos más de 50 comunidades digitales en la región, y en México hemos beneficiado más o menos como 8,000 personas y a 19,000 personas indirectamente. Entonces, ¿en qué significa y cómo operamos este modelo? Nosotros trabajamos en colaboración con los gobiernos, realizamos alianzas, y a través de esta alianza nosotros desplegamos un espacio digital en donde proveemos programas educativos para cerrar la brecha de uso, por ejemplo, educación financiera, acceso, participación, equidad, etcétera. Es una parte muy importante porque pues, podemos tener la infraestructura, pero todavía queda mucho por hacer en Latinoamérica. ¿Cómo hacemos que tener la infraestructura, pero una vez que la tengas, cómo puedes garantizar que la gente realmente se beneficie de la infraestructura, de la conectividad? Entonces también es importante enfocarnos en todos esos proyectos para cerrar el ecosistema y colaborar de una forma como una empresa socialmente responsable. Qué bien, pues eso ayuda a que sumemos a esas zonas donde no ha llegado la conectividad, pero pronto llegará, los que ya la tienen, pero que no tienen las habilidades para poder desarrollar o aprovechar todas estas infraestructuras
infraestructuras que nos están dando, pues no solo educación, salud, sino también entretenimiento y algunas otras actividades que ni siquiera habíamos pensado. Siguiendo en esta misma línea de la parte social y de la cobertura en zonas rurales, me gustaría preguntarte, Manuel, desde el punto de vista de un operador satelital, ¿qué instrumentos tendrían los gobiernos para propiciar la participación público-privada? Porque bien lo han dicho todos ustedes, no es una labor única de la parte pública o de la parte privada, sino las alianzas son importantes, con la intención de llevar esta conectividad a las zonas rurales. Sí. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Perfecto, pues sí. Desde la perspectiva propia de un operador satelital, y en específico hablando de Hispasat, bueno, independientemente de esta capacidad que tienen las administraciones públicas de incentivar la extensión de la cobertura de los operadores terrestres a través de descuentos o reducciones en las tasas de uso inherentes que conllevan, nosotros específicamente vemos un par de puntos en donde pueden las administraciones trabajar muy de la mano con las empresas privadas, impulsando la reducción de la brecha digital o llegando a estas zonas olvidadas o estas zonas rurales con poca población. El primero de ellos, desde nuestro punto de vista, es la colaboración de la administración pública a través de incentivos a una empresa privada. Hablando en específico de Hispasat, recientemente en España, bueno, pues Hispasat ha sido adjudicado para un proyecto de este tipo que se llama Único Rural. España es el tercer país más conectado de Europa a través de fibra óptica, y esto responde a diferentes iniciativas y estrategias que ha hecho el gobierno español para ir incrementando el impulso y la extensión de la cobertura de las redes de fibra óptica de alta velocidad. A pesar de esto, y que viene trabajándose desde hace mucho tiempo y varios años, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Telecomunicaciones, impulsada por algunos fondos europeos, han liberado un proyecto nuevo, un programa nuevo llamado Único, ¿vale? El Único Rural de España. Y este proyecto lo que busca es incentivar a las compañías, en este caso Hispasat, que fue afortunadamente adjudicado, motivarlos o soportarlos, darles un subsidio para que, en este caso Hispasat, sea responsable de ofrecer una infraestructura en donde los servicios o los operadores minoristas puedan acercarse. Se regula y se neutraliza, se ofrece una tarifa única para todos los participantes, estos operadores minoristas que son quienes venden a los usuarios finales, y también se fija una tarifa para los usuarios finales que contratan este servicio. ¿Qué es lo que se busca? El objetivo del plan es reducir al 100% la brecha digital en estas zonas rurales. ¿Y cuáles son las zonas elegibles para tener este servicio con bajos costos, con tarifas únicas, etcétera, y con apoyos? Son zonas que se han determinado por el gobierno que tienen un acceso menor a 50 megabits por segundo. Si estás en una zona que tiene esas características, eres una persona o una pymes o un gobierno elegible para tener este servicio. ¿Cuál es este servicio? Es un servicio de 100 megabits de bajada por 5 megabits de subida, con una cuota de 150 gigas al mes en este inicio del proyecto, y a partir del 2024 se va a una velocidad al doble. Es un proyecto que tiene una duración hasta 2027, y bueno, en donde a partir de este año se ha empezado ya con los trabajos de desarrollo del mismo. ¿Y solo es en zonas rurales o también puede ser en una zona donde haya conectividad pero sea muy baja la velocidad? Efectivamente, si estás en una zona en donde no hay alguna otra tecnología que te provea un servicio de hasta 50 megabits por segundo, estás en una zona elegible para la oferta de este servicio. Qué interesante. ¿Vale? Esta es una de nuestras perspectivas, y la otra es el que las administraciones públicas vayan directamente a la oferta del servicio, a este esfuerzo, esta estrategia de la reducción de la brecha digital, de la atención de estas zonas rurales. Y hablando específicamente de México, podemos mencionar el caso de CFE, con su división de telecomunicaciones e Internet para todos, o el caso de Altán, y en donde, bueno, afortunadamente Hispasat está proveyendo servicios para ambas compañías, para redes de backhaul,
con servicios, como mencionaba anteriormente, servicios llave en mano, no solamente una conectividad, sino un servicio llave en mano, donde estas entidades pagan simplemente un servicio al mes. Entonces, es desde nuestra perspectiva la manera en que las administraciones tienen instrumentos para incentivar el cierre de la brecha digital y el trabajo entre la parte pública y privada. Muchísimas gracias. Pues lo importante es siempre contar con el dinero para poder pagar esos servicios, porque cuando te lo quitan, se acaban los servicios. Creo que tenemos menos de 10 minutos, pero les quiero dar 2 minutos a cada quien. Les iba a hacer una tercera pregunta, pero mejor prefiero que sea un libre cierre de cada uno de los temas que quieran tratar. Hemos hablado de barreras, hemos hablado de la preocupación del espectro radioeléctrico tan caro, hemos hablado de la responsabilidad social, de las alianzas, pero sí me gustaría que ustedes cerraran con algún tema que ustedes quisieran que quedara en nuestro público, y les voy a dar 2 minutos a cada quien. Empiezas tú, Nicolás, por favor. Gracias, Alma, y gracias a todos por este espacio. De verdad que ha sido muy constructivo para mí. Ya me gasté 10 segundos de mis 2 minutos, pero sí es muy importante que todos discutamos estos asuntos porque todos estamos involucrados, no importa en qué parte del ecosistema juguemos. Entonces, para mí, tal vez la idea central es: sí es importante que busquemos entre todos nuevos esquemas en los que se pueda ya no ver como una ventaja exclusivamente, sino como una necesidad, porque es la base de la transformación digital, lo que estamos discutiendo aquí, el despliegue de redes, el llegar a donde no tenemos cobertura, a sitios no atendidos, es algo que es un objetivo que, por supuesto, desde la política pública y desde la regulación, es la base de nuestro quehacer, y es todo esfuerzo que hagamos, bien sea desde acuerdos privados, que los celebramos, lo reitero, o desde la propia regulación, es algo que con toda seguridad va a aportar a que nuestra región y a que nuestros países pues puedan seguir avanzando y puedan seguir siendo competitivos, y desde lo social, por supuesto, a que seamos también países más justos con todas nuestras poblaciones. Tareas por hacer, muchas, y desde el regulador pues hemos venido, como lo mencionaba, impulsando nuevas iniciativas para que los despliegues de las redes sean más posibles, disminuyendo el costo de las infraestructuras tradicionales, facilitando nuevos modelos o no restringiendo ningún tipo de modelo de negocio en términos generales, apoyando a las municipalidades para que puedan desarrollar mejores esquemas que permitan que pues, las redes lleguen a los distintos ciudadanos. Mencionaba también que, pensando en 5G, recientemente adoptamos medidas para que otro tipo de infraestructuras, no solamente digamos la eléctrica y la telco, que es la más utilizada, se puedan también incorporar a través de ofertas, no con precios definidos, pero sí con ofertas públicas, por ejemplo, en mobiliario urbano, paraderos, semáforos, postes de alumbrado público. Entonces ese tipo de cosas son las que nos va a permitir en efecto poder llegar a que no solamente digamos en grandes ciudades 5G, sino en otros municipios exista una oferta mayor de infraestructura, y de esa manera pues podamos hacer realidad ese ideal que tenemos, por supuesto, desde los estados o desde los gobiernos, que es el de poder lograr reducir al máximo esa brecha digital. Terminaría mencionando un par de cosas más. Yo creo que ahora estamos discutiendo sobre casi el presente y el futuro inmediato, pero también hay otras infraestructuras que también son claves, u otros modelos, como por ejemplo los redes neutras. En nuestra agenda regulatoria lo estamos abordando también para mirar qué tipo de medidas podrían ser susceptibles de incorporarse, o incluso los esquemas de intercambio de tráfico de Internet, que hay países como Brasil o Argentina que los han desarrollado bien. Yo creo que pensando en la infraestructura no de hoy, sino del mañana, tenemos que pensar en cómo poder lograr que haya más data centers distribuidos en varios sitios, cómo poder hacer que esas interconexiones sean más eficientes, y allí es donde están básicamente los retos, no solo del regulador de hoy, sino del regulador de mañana. Muchas gracias. Gracias. José Juan. Sí, nada, yo creo que hemos hablado, como tú dices, de muchísimas cosas, y a veces pasamos por encima, yo diría que el tema más importante en una organización. Telefónica Hispanoamérica es una compañía de 30.000 empleados, son sus personas, son su gente, porque nada de lo que estamos haciendo se puede lograr sin un equipo que tenga claro hacia dónde queremos ir y sin una profunda transformación cultural, ¿no? El sector tradicional de telecomunicaciones se ha concebido como pues un segmento verticalmente integrado en donde el operador tradicional hace todo y no comparte nada, ¿no?
pasar de ese mundo en donde se han vivido pues casi 3 décadas a un mundo en donde uno se concibe como una compañía de plataformas y sale a la calle a colaborar, a cooperar sin una idea prefijada, simplemente con la flexibilidad absoluta de encontrar mecanismos para que esa colaboración sea realizable, exige una profunda transformación cultural. Y ese es el proceso en el que en Telefónica Hispanoamérica hemos estado en los últimos 3 años, transmitiendo de un modo consistente, insistente, en nuestros canales de comunicación interna, nuestro equipo de 30.000 personas, de que el mundo ha cambiado y que tenemos que aprender a convertirnos en aliados. Tenemos 230 personas dedicadas al negocio mayorista en Hispanoamérica, algunos miembros del equipo están aquí, y sí que puedo decir que en esta aventura de 3 años muchas cosas han pasado en el equipo, pero sobre todo en la forma en que cada uno de los miembros de nuestro equipo piensa. No sería posible construir alianzas si no somos conscientes de la necesidad de transformar desde dentro nuestras organizaciones y nuestra forma de ver el mundo. Claro, un punto muy importante, el cambio cultural para esta nueva forma de ver los modelos de negocio. Ana Claudina. Pues bueno, también hemos tocado muchos temas. Como conclusión creo que es importante mencionar que nos falta un grande camino por recorrer en términos de legislación y homologación de leyes en la región, pero creo que se están dando los primeros pasos, se están dando los esfuerzos de colaboración. Entonces creo que es importante y vamos a seguir trabajando para lograr este resultado. Se debe trabajar en la implementación de políticas públicas con una visión 360 que será en la pinza definitivamente. No siempre es posible, pero hay que hacer los mejores esfuerzos. Y también la política y la regulación tiene que venir muy enfocada en las normas de compartición de infraestructura, en buscar estos esquemas de colaboración, pero también debe ser ordenada, ¿no? Es importante que se cuide siempre pues, el tema de la imagen urbana. Ahorita se habló de mobiliario urbano, qué soluciones se pueden dar para las ciudades inteligentes. Entonces, que es un tema en el que se debe trabajar desde el regulador, la iniciativa privada y quizás la academia para desarrollar esas soluciones que realmente aporten un valor a la ciudadanía. Entonces, eso es algo muy importante. Vemos también en la tendencia en la región de adoptar ciertas medidas regulatorias para cuidar de este tema de la imagen urbana. Pues aquí en México existían limpieza de cables, entonces es algo que se está viendo también. Entonces, ¿cómo se va a trabajar en conjunto con los gobiernos? Porque eso no es algo fácil y tiene que ser una solución definitivamente en conjunto y se tiene que adoptar con un consenso. Entonces, es importante seguir trabajando de la mano y todos esos esfuerzos que también se están realizando en temas de sandboxes, también think tanks que estamos viendo que están surgiendo, pues aportan mucho valor, ¿no? Eso es algo que lo vemos y bueno, pues es como parte de la evolución que está sufriendo la industria. Entonces, definitivamente concentrarse en trabajar en esto y siempre con esta visión de colaboración con los gobiernos y con los demás actores. Gracias. Emanuel. Me dejaron al final y creo que ya dijeron todo. Bueno, pues oye, básicamente coincido con lo que los compañeros han aportado. Desde mi muy particular punto de vista, me parece que la colaboración entre los diferentes actores de la industria es necesaria, es indispensable para poder llegar a esto que le llamamos la universalización de las telecomunicaciones. Hemos hablado de diferentes competidores o amenazas o temas que están viniendo nuevos, la parte, por ejemplo, en específico de la parte satelital, la llegada de los satélites de órbita baja con Elon Musk, y se ve como un monstruo brutal que puede acabar con todo. Desde el punto de vista nuestro, pensamos que seguimos siendo un complemento. Lo hacemos lo mismo con la parte de la fibra, la parte terrestre, de infraestructura, torreras, etcétera. Siempre un complemento para lograr la universalización de las comunicaciones. Muchísimas gracias. Pues yo cerraría también diciéndoles que hay 2 actores más que participan en estas alianzas, la sociedad civil y la ciudadanía, que nos retroalimentan para ver si efectivamente lo que se está haciendo es en beneficio de todos y para todos. Entonces, creo que hemos escuchado de este panel muchísimas cosas que ya se están haciendo y muchísimas que todavía tenemos por resolver, y quiero que cerremos aplaudiéndoles fuertemente a este excelente panel con el que compartimos las alianzas. Muchísimas gracias. Y además cumplimos con el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Claro.